Sismos en México. El territorio mexicano se localiza sobre diferentes placas tectónicas. Sobre la placa norteamericana se distribuye la mayor parte. La península de Baja California se ubica sobre la placa del Pacífico. Algunos estados como Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo forman parte de la placa del Caribe. Las costas de los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se encuentran frente a las placas de Ribera y de Cocos. Por los movimientos de estas placas ocurren sismos en estas entidades. La actividad de las placas tectónicas. Las placas tectónicas liberan energía por medio de ondas que se desplazan aproximadamente a 24.000 km por hora, Tonda, 2017. Esto genera movimientos terrestres o sismos que se perciben en distintas ciudades y localidades del país, alejadas del centro del movimiento. A lo largo de 123 años, 1900 a 2023, han sido registrados 240 sismos en México. Sin embargo, 99.876% han sido menores a 5,9 en la escala Richter. Aunque los sismos son fenómenos naturales y se les asocia con la destrucción de viviendas, carreteras o escuelas, así como a cientos o miles de decesos, en realidad estos efectos son resultado de la deficiente planeación en la construcción de los inmuebles o de la infraestructura. Asimismo, estas catástrofes reflejan la falta de medidas de prevención como parte de una gestión del riesgo de desastres, la cual involucra tanto a la sociedad como a sus respectivos gobiernos. En México, algunos de los sismos más trágicos, debido a su magnitud, a los daños en viviendas, a los damnificados, y a los decesos, fueron los del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. En este artículo, se analizará lo significativo de ambos sucesos, la respuesta de los gobiernos y de la sociedad, así como las lecciones aprendidas y tareas pendientes. El sismo del 19 de septiembre de 1985. El sismo del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8,1 en la escala Richter, ocurrió a las 7:17 minutos, 47 segundos, horas a una profundidad de 15 kilómetros. Su epicentro se localizó entre Michoacán y Guerrero. En aproximadamente un minuto, las ondas viajaron 370 kilómetros hasta la Ciudad de México, antes Distrito Federal, que en ese momento no contaba con un sistema de alerta sísmica que advirtiera a la población sobre el peligro. Para ese año, los gobernantes y la sociedad no estaban preparados para afrontar la que sería considerada una de las mayores tragedias en la historia del país. El sismo tuvo una duración aproximada de 1,5 minutos, tiempo suficiente para cambiar el panorama de una ciudad que durante 28 años no había enfrentado un sismo parecido. Los daños se extendieron desde la costa del Pacífico hacia el centro del país, siendo el centro de la Ciudad de México el lugar con mayores afectaciones. Las edificaciones más antiguas, construidas con normas para sismos de magnitudes inferiores a las de 1985, fueron las más afectadas. Los edificios de viviendas multifamiliares, fábricas, escuelas, hospitales y hoteles terminaron por derrumbarse de manera parcial o en su totalidad. Miles de habitantes quedaron atrapados entre sus escombros. Se estima que hubo más de 3.300 edificios dañados, debido a deficiencias tanto en su diseño como en su construcción. La gravedad de la situación se incrementó por el hacinamiento de la población. En 1980 la Ciudad de México sumaba 8,8 millones de habitantes, en distintas condiciones de vulnerabilidad económica, Bitran, 2001. INEGI, 2020. Wilches, 1993. Al siguiente día, el 20 de septiembre, ocurrió un movimiento de réplica. Se calcula que los daños directos de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 fueron superiores a los 4.100 millones de dólares, de los cuales 3.589.000.000 fueron por daños directos en infraestructura y más de 515 millones de dólares en daños indirectos, como pérdidas en ingresos, en suspensión de actividades y servicios. En cuanto al número de fallecidos, algunos datos oficiales contabilizaron a 3.692 personas. Otros señalaron más de 6.000 decesos. Para algunas organizaciones de rescate, como la Cruz Roja, perdieron la vida más de 20.000 habitantes. Bitran, 2001. Sáenz, 2020. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2020.
En materia de damnificados, se estimó que 36.000 viviendas fueron destruidas, lo que afectó a más de 250.000 personas y poco más de 900.000 fueron desplazadas y dejaron alguna de las 65.000 viviendas afectadas, de manera indefinida. En varios casos, los servicios de energía eléctrica y de agua potable se restablecieron a los 15 días o hasta 2 meses después del sismo. En 1985, la economía mexicana experimentaba una política de austeridad y esto se tradujo en que miles de familias enfrentaron dos grandes dificultades económicas, tanto antes del sismo como tras el desastre. Las consecuencias fueron la pérdida de al menos 200.000 empleos y el cierre de empresas. Ambos elementos incrementaron la vulnerabilidad económica de las familias más afectadas, quienes perdieron hogares, seres queridos y sus medios de subsistencia. Por otra parte, los sismos de aquel año permitieron identificar distintas deficiencias en la capacidad de respuesta y organización gubernamental, pues se demostró la incapacidad del Estado para responder de manera rápida, efectiva y organizada ante las consecuencias de un fenómeno natural como este. Especialistas destacaron que los escombros de la ciudad destruida fueron una muestra de la incompetencia para responder y dar pronto auxilio a la población. Ramírez, 2005. El gobierno federal y distintas autoridades tardaron hasta 3 días en reaccionar, incluso, 36 horas después del sismo no se contaba con información detallada que permitiera evaluar la gravedad del problema. Como consecuencia, la población civil dio muestras de apoyo a los escasos minutos de ocurrir el sismo. Se organizaron y se trasladaron a las zonas afectadas para buscar sobrevivientes. En muchos casos, sin los equipos de rescate necesarios y sin los conocimientos para afrontar esa emergencia. El instinto de supervivencia para apoyar a familiares, amigos, vecinos y desconocidos fue lo que motivó la organización ciudadana para rescatar a los sobrevivientes. Las labores de rescate se extendieron, aproximadamente, por un mes. La prioridad para el gobierno fue la reconstrucción de escuelas, hospitales y 80.000 viviendas, algunas entregadas después de un par de años y otras hasta una década. El sismo permitió comprender que en México existían carencias en materia de protección civil y de reglas más específicas en la construcción de viviendas, además del desconocimiento de protocolos para responder ante las múltiples emergencias derivadas de un sismo. Algunas de las acciones para prevenir desastres derivados del sismo de 1985 se incluyen en la siguiente tabla, elaborada con base en Science, 2020. Acciones para prevenir desastres por sismos en 1985, decreto para las mejoras en el diseño de construcciones en el Distrito Federal. En 1986, publicación del decreto para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. En 1986, se constituyó la Brigada de Rescate Topoztlatelolco. En 1988, con apoyo del gobierno japonés y mexicano, además de la UNAM, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. En 1991, se puso en marcha un sistema de vigilancia de sismos generados frente a las costas de Guerrero. En 1995, se estableció el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, para evitar tragedias. En 1996, se creó el Fondo de Desastres Naturales. En 2000, promulgación de la Ley General de Protección Civil. En 2007, se inicia la elaboración del Atlas de Riesgos del Distrito Federal. Los sismos ocurren constantemente debido a los movimientos de las placas tectónicas. Las lecciones aprendidas tras los sismos de 1985 permitieron identificar cómo se debía responder ante ellos y prevenir situaciones de gravedad. Esto requirió no solo acciones posteriores al temblor, sino a la necesidad de anticipar sucesos frente a futuros sismos mediante una respuesta integral, tanto por parte de las autoridades como de los sectores de la sociedad. En el sismo de 1985, los grupos de voluntarios y civiles fueron fundamentales debido a que generaron movimientos sociales y modificaciones a las normas de construcción, así como una implementación de políticas públicas en materia de ciudadanía y protección a la población. El sismo del 19 de septiembre de 2017. La onda sísmica tardó 18 segundos en llegar. Como consecuencia, en algunas colonias la alerta sísmica sonó segundos después de haberse iniciado el sismo.
La onda sísmica del temblor del año 1985, cuyo epicentro se localizó en las costas de Guerrero y Michoacán a 370 kilómetros de la Ciudad de México, tardó en llegar cerca de un minuto, ya que la distancia recorrida fue más del triple en comparación con el sismo de 2017. Aunque una parte de la población estaba acostumbrada a participar en simulacros de sismos, ya sea en escuelas, oficinas públicas y privadas, el sismo de 2017 permitió identificar los pasos dados en materia preventiva e identificar las áreas de oportunidad por mejorar. Los daños asociados al sismo de 2017 fueron menores en comparación con los de 1985, pero evidenciaron la aún existencia de omisiones sobre el uso de suelo permitido en la ciudad, tipos de estructuras reglamentadas y deficiencia de materiales utilizados en la construcción de nuevos inmuebles. La consecuencia de estas deficiencias fue que numerosos edificios no resistieron el temblor, se derrumbaron y costaron la vida a cientos de personas. Después de distintas investigaciones, en algunos de esos casos, se evidenció corrupción entre autoridades, empresas constructoras y dueños de inmuebles, que llevaron al incumplimiento de los reglamentos de construcción, Criales y Mota. 2019. Sáenz, 2020. Se debe considerar que la magnitud del sismo del año 1985 fue 32 veces mayor que la desarrollada por el de 2017, aunque este último fue más intenso para la Ciudad de México, debido a la distancia desde el epicentro. A los pocos minutos de ocurrir el sismo del 19 de septiembre de 2017, se realizaron estimaciones preliminares que permitieron identificar la dimensión de los daños económicos, decesos, damnificados, inmuebles, viviendas, escuelas y unidades de salud afectadas, esto principalmente en las alcaldías de la capital del país y en los municipios de Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla. Después del sismo del año 1985, en la Ciudad de México se incorporaron distintas medidas preventivas como reforzamiento de edificaciones, cambios en los códigos de construcción para evitar que las edificaciones colapsan parcial o totalmente. También se crearon instituciones como el CENAPRED y el Sistema Nacional de Protección Civil. Se instalaron equipos de monitoreo y de alerta para sismos cuyo epicentro se origina en las costas del Pacífico. Estas estrategias incluyeron la puesta en marcha de simulacros de evacuación de inmuebles, distribución de guías para la elaboración de planes familiares de protección civil y otras acciones que han fomentado la cultura de prevención de desastres. El sismo del 19 de septiembre del año 2017 evidenció lecciones no aprendidas, olvidadas o ignoradas, relacionadas con la construcción de edificios e inmuebles que demostraron no cumplir con las normas establecidas en los códigos de construcción vigente. De igual forma, se comprendió que la alerta sísmica funcionaba bajo parámetros específicos como la localización del epicentro frente a las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, pero no para sismos intraplaca, ubicados en Morelos y Puebla. Además, se evidenció que la realización de un simulacro nacional al año no era suficiente y que este debía ser acompañado de otras acciones que implicaran una mayor colaboración activa de la sociedad. En comparación con los sismos del año 1985, en el sismo de 2017 la capacidad de respuesta de las autoridades fue rápida y más eficiente. También la sociedad acudió al rescate de personas atrapadas bajo los escombros. Inclusive las nuevas tecnologías permitieron la comunicación y eso agilizó la organización vía redes sociales entre autoridades, brigadas de voluntarios, estudiantes y diversos sectores de la sociedad que ayudaron a los damnificados. Se generaron mapas y estadísticas de afectaciones, así como de necesidades de la población. Para el año 2019 persistía el sentir de injusticia en personas afectadas por el sismo de 2017, quienes aseguraban que su situación era producto de la corrupción, abandono y desorganización de las administraciones públicas, que no dieron seguimiento a sus denuncias. En consecuencia, buscaban justicia en materia de responsabilidad legal, para familiares, amigos y conocidos que perdieron la vida o sus bienes. Los sistemas de alerta sísmica son apoyados con protocolos de evacuación, resguardo u otras acciones identificadas como más pertinentes dentro de los planes familiares y escolares de protección civil. Por ello, es importante realizar simulacros ya que estas medidas han reducido el número de heridos y decesos.
En el año 2022, las entidades de Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala contaban con sistemas de alerta, suena con segundos de anticipación en función de la distancia al epicentro, o alarma sísmica, suena cuando ya está temblando. Se espera que para el año 2023, el estado de Colima cuente con sistema de alerta sísmica. Además, existe el proyecto para que a partir de ese año la alerta suene en los teléfonos celulares. En el año de 2022, el simulacro nacional tuvo como escenario hipotético un sismo de magnitud 8,1, localizado en las costas de Michoacán y Guerrero, a una profundidad de 16 kilómetros, el cual sería percibido en la costa occidental y gran parte de la zona centro de México con estas 5 escalas. Las anteriores medidas forman parte de estrategias de gestión integral del riesgo de desastres que buscan reducir las afectaciones, daños económicos, y sobre todo, el número de decesos y heridos. Aunque es reconocible su aporte para alertar a la sociedad sobre la inminente llegada de un sismo, estas medidas no son suficientes, ya que su atención se concentra en la amenaza que representa un fenómeno natural para el cual aún no se cuenta con modelos predictivos. Si se considera que los riesgos son el resultado de las amenazas y vulnerabilidades de la población, los sistemas de alerta se enfocan en monitorear las amenazas, pero también es necesario considerar las vulnerabilidades que presenta la sociedad, las instituciones públicas y privadas, así como los distintos sectores como el económico, el educativo, entre otros. Además, atender las causas que generan esas condiciones de vulnerabilidad. Las tareas pendientes consisten no solo en saber responder eficazmente ante una emergencia, sino la necesidad de contar con una política integral de gestión de riesgos de desastres eficiente, que quienes toman decisiones cuenten con los perfiles adecuados, que se invierta más en la prevención que en la respuesta, que se cumplan las leyes y normas que marquen los reglamentos y atlas de riesgos, y que se evite y castigue a quienes fomentan la corrupción. Sobre todo, si cuestan vidas y causan heridos y daños. Se requiere que México cuente con una educación para los riesgos de desastres, basada en los aportes de las ciencias experimentales y sociales. Se requiere comprender que la participación de la sociedad y de sectores como el educativo, el empresarial y el comunitario sea más activa y pueda involucrarse en la realización de diagnósticos y toma de decisiones en distintas escalas, por ejemplo, por colonias o cuadrantes u otras definiciones espaciales. Que la puesta en marcha de simulacros se realice en distintos horarios, pero que puedan ser evaluados y mejorados los tiempos de respuesta. Se debe comprender que los sismos son naturales, pero cuando terminan en desastre son resultado de la corrupción y deficiencias en la prevención, preparación, respuesta y demás fases de la gestión integral del riesgo de desastres. En resumen, la pérdida de vidas y daños materiales pueden evitarse si se actúa con anticipación. Puntos clave al inicio del texto. Violento y severo en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Fuerte y muy fuerte en Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca. Moderado en Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Ligero y débil en Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Colegio Rexamen. Una tragedia que no debe repetirse. A las 13:14 del 19 de septiembre del año 2017 se registró un sismo de magnitud 7,1 Richter. El epicentro se localizó entre los estados de Puebla y Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros, y a una distancia de 120 kilómetros de la Ciudad de México. Uno de los ámbitos con mayores afectaciones tras este sismo fue el sector educativo, principalmente en los estados de Morelos, Puebla, México, Tlaxcala y la Ciudad de México, donde se contabilizaron de forma preliminar 3.983 planteles educativos dañados. En el caso de la Ciudad de México, datos del Instituto Belisario Domínguez permitieron identificar que hubo 837 escuelas con daños menores, 121 requerían reconstrucción parcial y 20 reconstrucción total. Referente a las escuelas que requirieron reconstrucción total, destacan dos casos. El Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, donde ocurrieron 5 decesos y 40 heridos, debido al colapso de dos puentes internos que estaban mal construidos.
El segundo caso se presentó en el colegio Enrique Rexamen, donde fallecieron 19 niños y 7 adultos, Ayer, 2018, Lutz, 2019, Soriano, 2023. Las madres y padres de los niños fallecidos dentro del colegio Rexamen afirmaron que a sus hijos los mató la corrupción, no el sismo. Sus muertes fueron resultado de la impunidad por parte de los directores responsables de aquella obra, quienes fueron sobornados para autorizar la obra. Antes del sismo del 19 de septiembre de 2017, las aulas del colegio Rexamen se distribuían en un edificio de 3 niveles en forma de letra L. Debido a la magnitud del sismo, el colegio Rexamen colapsó y provocó los lamentables decesos de varias niñas, niños y adultos. Posteriormente, se realizaron investigaciones para determinar por qué había ocurrido esa tragedia. En el reglamento de construcción de la Ciudad de México, la magnitud del sismo del 19 de septiembre del año 2017 ya estaba contemplada dentro de la normativa de construcción. Por lo cual cualquiera de los edificios de la escuela, al ser construidos en los últimos años, debieron resistir el impacto del temblor y no sufrir daños significativos en su estructura. El desplome de la estructura, lejos de tratarse de efectos de la naturaleza, por el sismo, fueron el resultado de la negligencia humana, a través de la omisión en el cumplimiento de las normativas de construcción, que costaron la vida a varias personas. Cruz y Ordaz, 2017. Dentro de las acciones legales, primero se buscó a los responsables del derrumbe. Derivado de esto, se realizaron 4 aprehensiones. La primera, el 22 de julio de 2018, a un director responsable de obra, sentenciado a 208 años de prisión por los delitos de homicidio doloso y falsedad de declaraciones, expansión política, 2021. La segunda, el 11 de mayo de 2019, a la dueña y directora del colegio, quien fue condenada a 57 años de prisión por homicidio culposo, Pérez, 2022. Soriano, 2023. Vela, 2022. La tercera acción ocurrió el 30 de octubre de 2019 cuando fue arrestado un segundo. La cuarta, el 1 de diciembre de 2022 cuando fue aprehendido el tercer. Ambos casos, en el año de 2023, siguen en proceso penal. El 2 de febrero de 2023, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ahora ella es presidenta, ofreció una disculpa pública a los familiares afectados por el desplome del colegio Rexamen. La jefa de gobierno señaló que el inmueble contaba con documentos de construcción en regla, obtenidos de manera ilegal, que la dueña del inmueble, en contubernio, amplió y construyó de manera irregular un piso de más de 230 toneladas de peso, y que sin reforzar la cimentación, por el peso extra, no soportó los movimientos del sismo y terminaron por desplomarse y costarle la vida a 26 personas. El desastre ocurrido el 19 de septiembre del año 2017 en el colegio Rexamen significó una tragedia que marcó a la comunidad escolar debido a que perdieron la vida niñas y niños que acudían a un plantel educativo para aprender, formarse como ciudadanas y ciudadanos, y crecer en compañía de sus amigos. De igual forma, lamentaron el fallecimiento de 2 de sus maestras, quienes buscaron auxiliar y proteger a sus alumnos. También 5 personas del área de intendencia perdieron la vida ese día. Para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la explicación de lo sucedido es producto de la negligencia y la corrupción de particulares y autoridades que hoy enfrentan a la justicia. Soriano, 2023. Los involucrados pensaron en sus beneficios personales por encima de la seguridad de los ocupantes del inmueble al no acatar las normas de construcción. Malas decisiones conducen a resultados indeseables. Debido a estas situaciones es necesario privilegiar la prevención de desastres mediante el cumplimiento de las normas de construcción. Además, debe ser un trabajo cotidiano la supervisión de rutas de evacuación, la capacitación del personal y estudiantes, la conformación de brigadas internas, y otras medidas para actuar ante sismos o cualquier otra amenaza. De haberse trabajado en ellas, la historia del Rexamen sería distinta. En el caso de la prevención de desastres ante sismos en México, se emplean avances tecnológicos como sistemas de monitoreo, ubicar epicentros y alertas sísmicas que permiten saber con segundos de anticipación que ocurrirá un sismo si se genera en las costas del Pacífico. México ha sido escenario de múltiples desastres relacionados con sismos. Aunque tradicionalmente los efectos o consecuencias se le atribuyen a la naturaleza, en realidad son resultado de diferentes factores.
Los casos expuestos en este artículo permiten reconocer que la sociedad tiene un papel activo en la prevención de desastres. Y aunque las autoridades son las encargadas de poner en práctica medidas para la gestión del riesgo, no actúan de manera aislada, ya que requieren del involucramiento de distintas instituciones públicas y privadas, así como de las comunidades y grupos de la sociedad. Es importante reconocer que las omisiones producto de la negligencia y corrupción, cuyos resultados generan daños económicos, pérdida de vidas, e injusticia entre varios sectores de la población, se pueden evitar si se actúa con ética y responsabilidad, principalmente cuando de esas acciones depende la integridad, la salud, la vida y el bienestar de la sociedad. Es inevitable que ocurran sismos en México y en otras partes del mundo. Lo que sí se puede hacer es incidir en la educación de los riesgos de desastres, que permita a la sociedad, a las empresas, así como a los distintos gobiernos, la adquisición de saberes, conocimientos y habilidades que permitan responder eficazmente ante los eventos que se pueden presentar. Aunque la responsabilidad de concientizar a la sociedad es de las autoridades federales, estatales y municipales, también se requiere de actitudes y valores compartidos desde las familias, fundamentales para consolidar una verdadera política de gestión de riesgo de desastres, reforzada desde las escuelas e instituciones para ser aplicada en la realidad. Y eso es todo, gracias por ver el resumen de esos temblores. Si quieres ver más vídeos como este, no olvides darle like y suscribirse. Eso es todo, adiós.